Ahora, vivimos un momento dramático en términos políticos y económicos y se aproxima un momento en el cual la bifurcación ya va a ser inevitable. La semana que viene las audiencias públicas, por la luz y el gas, por las tarifas, van a marcar un antes y un después en una interna que ya no puede escalar más, pero que va a tener que ir hacia un lado o hacia el otro, doblarse o romperse. El Frente de Todos va a tener que tomar una decisión. Y de esto es que se estuvo hablando en el poder en estas últimas horas. Hay una cuenta que es muy sencilla. La inflación de marzo, la inflación más alta en 20 años, del 6,7%, es una inflación altísima, pero redondeó un trimestre con una inflación muy alta. Altísima fue por la guerra, entre otras cosas, pero muy alta ya venía siendo en el primero y segundo mes de este año. Y muy alta también fue en abril. Fíjate esta cuenta que sacó Emanuel Álvarez Agis, consultor de muchas grandes empresas, pero ex viceministro de Economía de Axel Kicillof. Fue un tipo que no podría ser sospechado de macrismo, por ejemplo, o de oposición cerrada a este gobierno. La cuenta que sacó es que con ese primer trimestre en un 16%, con una inflación promedio del 6% en los próximos 9 meses, el año cerraría con un 96%, casi 100% de inflación. Si bajara al 5%, acumularía 80%. Si bajara al 5% de acá hasta fin de año. Y si bajara mucho más, como aspira a lograrlo Martín Guzmán, ya no en abril, pero sí más adelante, al 3,5%, terminaría casi en el 60%, 10 o 12 puntos por encima de la previsión que hizo el Fondo Monetario Internacional nada más hace un mes y medio, 2 meses, cuando firmó el acuerdo con Argentina. Dijo máximo 48. ¿En cuánto va a cerrar abril? El gobierno espera que entre 5 y 6%, pero ojo, porque todavía no terminaron de procesar los datos en el INDEC. Y hoy, por ejemplo, salió el índice barrial de precios, una medición que hace Barrios de Pie, una organización social, en un montón de negocios de cercanías y almacenes, negocios de ventana, en el conurbano bonaerense. 8,8% dio en abril. 8,8% la suba de alimentos, envasados, frescos, congelados, que se compran en el conurbano bonaerense. Claro, ya en febrero había picado el precio de los alimentos antes de la guerra y en marzo este mismo índice había anticipado una inflación durísima para el bolsillo de la mayoría de los trabajadores. Y esto, si se toma este 8,8% de abril, ya suma más del 20%, además de ese 8,8% en el primer trimestre. Es algo demoledor para cualquier ingreso, pero especialmente para los ingresos de la gente que se tiene que arreglar con la changa, con el trabajo informal, para conseguir alcanzar el valor de esa canasta. Bueno, en este contexto es que se aproximan las audiencias públicas de la semana que viene. Y las audiencias públicas de la semana que viene, decía que van a ser un momento dramático porque ahí va a haber que tomar una decisión. Ayer y hoy, Santiago López Osornio, que es el secretario de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía, la mano derecha de Martín Guzmán, para intentar torcerle el brazo al kirchnerismo en materia tarifaria, se ocupó de intentar llevar tranquilidad a las empresas energéticas, a decirles, si sale todo bien en las audiencias públicas de la semana que viene, llegamos a junio a instrumentar el aumento de tarifas que pide el Fondo Monetario Internacional, pero que además las empresas también claman porque salga adelante. Ese aumento de tarifas haría que al grueso de la población aumenten la luz y el gas un 43%. Hasta ahora ya aumentó un 20% a partir de marzo. Fue uno de los motivos que empujó la inflación, además de la guerra. ¿Qué dijo Santiago López Osornio en las comunicaciones informales que mantuvo tanto ayer como hoy a empresarios? Le dijo, nosotros ya tenemos lista la segmentación, ya hicimos todos los estudios, no va a estar solamente alcanzada por la quita total de subsidios la población de
los barrios más acomodados de la ciudad de Buenos Aires y los partidos ricos del conurbano bonaerense, sino que también va a haber otro criterio. Si uno tiene 3 autos o más de menos de 5 años de antigüedad, va a tener retirados los subsidios. Si alguien tiene una aeronave, una embarcación, también le van a retirar los subsidios. Si alguien gana 3 canastas y media básicas, o sea, 315.000 pesos para arriba, también le van a retirar los subsidios. Son todas cosas que lucen razonables en un contexto de crisis como este. Pero del otro lado, contraargumentan que hay una franja de la población que está al borde de caer en la pobreza, que caería, que se vería empujada a la pobreza por estos aumentos de tarifas en caso de avanzar. No son los de ese 10% más arriba en la pirámide, son los del medio, los que no están protegidos por la tarifa social. Y ahí lo que dijo López Osornio en estas conversaciones con empresarios es: esa llave yo no la tengo. La semana que viene, el que tiene que habilitar que suban las tarifas para la clase media es el kirchnerismo. El secretario de Energía, Darío Martínez, intenta hacer equilibrio, pero el que está enfrentado a Guzmán y que lo resiste como la aldea gala de Asterix es Federico Basualdo. Federico Basualdo es quien está taponando ese segundo aumento de tarifas que quiere Guzmán y quien en definitiva está bloqueando el cumplimiento de la principal promesa que le hizo Guzmán al Fondo Monetario. A Federico Basualdo ustedes lo conocen porque aquí en Brotes Verdes hicimos una de las 3 o 4 entrevistas que dio en toda su vida este funcionario de perfil bajísimo. Es este que ven acá, al lado de Axel Kicillof y al lado de Darío Martínez en un acto la semana pasada en la localidad de 25 de Mayo. Claro, tenía un perfil bajísimo Federico Basualdo, pero desde que se convirtió en un símbolo de la interna, en una especie de trofeo de guerra interna en el frente de todos, levantó muchísimo ese perfil. Esto fue la semana pasada, pero hoy se volvió a mostrar en Atucha, en Zárate, otra vez junto con Axel Kicillof y otra vez junto con el secretario de Energía, Darío Martínez. ¿Qué es lo que hace saber Guzmán? Que su tropa, que López Osornio, no tiene la potestad en el organigrama siquiera para comunicarle a las empresas que tienen que avisarle a sus usuarios si están alcanzados por la quita de subsidios. O sea, si la semana que viene Basualdo y Darío Martínez no ceden, el aumento de tarifas no sale y el acuerdo con el Fondo Monetario, que ya está caído por otras razones, se termina de caer. Como un piano, además. Porque es la promesa más fuerte, más palpable, que le hicieron Guzmán y Alberto Fernández a Cristalina Georgieva. Sacar los subsidios, aun cuando el contexto de la guerra hace que trepen violentamente. Bueno, esta interna está escalando y no para de escalar. Esta mañana, Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, pero además secretario general de la Cámpora, dijo esto sobre, ya no el ministro, sino sobre el presidente. Escuchá. Bueno, pero la gente lo votó a Alberto. O sea, nosotros no nos tenemos que... Alberto de Cristina, sobre la base, obviamente, de una intención de voto que naturalmente la mayoritaria sea Cristina. Bueno, está bien, pero nosotros vos no podés cobrar eso después. Nosotros respetamos eso, pero tampoco es que Alberto se va a llevar el gobierno a la mesita de luz, ¿no? Me parece que eso sería incorrecto. Acá hay un frente, y siempre se habló de coalición, de frente, de diversidad. El mismo Alberto siempre se jactó de que Cristina era obcecada que no escuchaba y era el tolerante que escuchaba todo. Bueno, que escuche. Y siempre dijo en todos los discursos, cuando vean que hago algo mal, díganmelo. Se lo estamos diciendo. Pero se quedan con los funcionarios adentro. Y si el gobierno es nuestro. ¿Y si el gobierno es nuestro? Dijo Larroque. Por la tarde, el propio presidente le respondió: el gobierno no es de nadie, es del pueblo. Pero ya llegó a ese nivel la escalada. La semana pasada, Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, se jactaba de haber conseguido que nadie le responda a Larroque, que nadie le responda a Máximo Kirchner. Bueno, esta vez no lo consiguió. Su propio jefe, Alberto Fernández, salió a responder algo que consideró ya imposible de ignorar.
Se da este baile en la cubierta del Titanic en un contexto internacional que no podría ser más peligroso y más adverso. Hoy, por ejemplo, el precio del galón de gasoil en el mercado internacional pegó un respingo que luego, por suerte, achicó. Pero fíjate, ayer, el último dato es el de hoy, el anterior es el de ayer. Ayer se va a superar los $500 el galón. Una escalada que inició, obviamente, ahí, ven abajo, en marzo, a finales de febrero, digamos, con la invasión de Rusia a Ucrania, pero que fíjate dónde tiene al gasoil. Acá tenés todos los meses desde un año para atrás. Podría ir hacia atrás y está estacionado ahí en torno a los $200 en los últimos 4 o 5 años. Esta escalada lo que significa es que cuando va a cargar gasoil premium alguien que tiene una 4x4, paga un tercio de lo que vale en realidad. El resto se lo están subsidiando. Y si no pasara eso, habría que fraccionárselo y dosificárselo más todavía al agro, a los que están haciendo la cosecha. ¿Por qué? Bueno, porque en el interior, en provincias, ya se está vendiendo con cupo hace un montón, hace semanas que se vende con cupo ilimitado. Muy limitado el gasoil, a veces 15, a veces 20 litros. Bueno, es un contexto de guerra, ¿no es cierto? Un contexto de una guerra que además amenaza con prolongarse y mucho. Boris Johnson, que ya se paseó por las calles de Kiev junto con Zelensky, el presidente de Ucrania, movilizó ya no una cantidad de tanques y de baterías antiaéreas, sino también 8.000 soldados. Por primera vez mandaron soldados a hacer maniobras en los países limítrofes con Ucrania. O sea, la OTAN está jugadísima a que el armamento pesado llegue a Ucrania, a que eso alargue la guerra, porque es lo que está haciendo, y también a apuntalar, incluso con tropas, la resistencia contra Vladimir Putin y su ejército. Hay un actor al que no le estamos prestando la atención que deberíamos, que es China. China, al principio, se mostraba reticente a meterse en este conflicto, pero ante el despliegue de la OTAN, empezó a hacerlo. El periódico The Global Times, que es el que expresa las opiniones del Comité Central del Partido Comunista en inglés, me refiero al Partido Comunista Chino, por supuesto, salió al cruce de la encargada de defensa de Boris Johnson, de la secretaria de Defensa del Reino Unido, y dijo esto: la OTAN debería proteger a Taiwán. La secretaria, de Defensa, de Relaciones Exteriores del Reino Unido, otra vez en el sueño imperial. Y la ataca por las cosas que dijo respecto de que la OTAN tiene algo que hacer allí en el lejano oriente. Bueno, Boris Johnson, Joe Biden, todos los demás líderes de Europa Occidental ya estaban metidos en la guerra con Ucrania, pero lo que hicieron esta semana fue redoblar ese involucramiento y pasar al plano de la acción en términos de efectivos, de infantería. Nosotros acá, en la Argentina, lo vemos de muy lejos, de vuelta, lo vemos a decenas de miles de kilómetros de distancia. Lo que pasa es que la guerra, cuando se hace global por sus efectos como esta, se mete en cada gesto, en cada detalle. La semana pasada te decía, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió con Laura Richardson, que es la generala encargada del Comando Sur, ni más ni menos que el Comando Sur, encargado en el pasado de tanta injerencia de Washington en nuestro continente, y la vio más pensando en los tribunales que en los tanques, digamos. En el kirchnerismo imaginan que el regreso de la derecha va a venir acompañado, en caso de que venga, de una nueva seguidilla de persecuciones judiciales. E intuyen detrás de esas persecuciones al gobierno de los Estados Unidos. Bueno, Cristina se reunió con esta generala. ¿Qué dijo la generala cuando se fue de verla a Cristina? Que la preocupa la estación espacial de China en la provincia de Neuquén. Advirtió Richardson sobre las acciones de China y Rusia en la región. La elogió a Cristina, pero claro, business are business, ¿no?
China es un enemigo peor para Joe Biden que para Donald Trump. Entonces, la verdad que pensar solamente en clave local y judicial una alianza como la que se puede tejer con Washington y con el Comando Sur específicamente, bueno, puede llegar a ser algo cándido. Puede que no, puede que sea parte de una estrategia que no conocemos, pero en medio de una guerra tiene un peso importante habilitar opiniones como la que virtió la generala después de la reunión. Y se da todo esto en un contexto no solo de guerra mundial, sino también de encarnizamiento de la lucha de clases a nivel mundial. Y cuando digo lucha de clases, me refiero sobre todo al ataque de la clase que cada vez tiene más sobre la que cada vez tiene menos. Cada vez menos gente domina de manera cada vez más férrea las voluntades, los sueños, los deseos, las pasiones, la acción y el comportamiento de los que cada vez somos más, pero cada vez nos tenemos que arreglar con menos. Mirá, un informe que me sorprendió de la Brookings Institution, que es un think tank basado en Washington, que no tiene absolutamente un pelo de zurdo, diría Javier Milei. Lo que explicó es que durante la pandemia y su salida y su recuperación, 7 millones de trabajadores empleados en las compañías, en las 22 compañías más grandes de Estados Unidos, apenas recibieron $1 por hora de incremento de paga por un empleo full time. Ahí lo tenés. $1 por hora de incremento por un empleo full time. Ahí está la masa, 27.000 millones, que se llevó toda esta gente. En cambio, los 6 millones de hogares que hacen al 5% más rico de Estados Unidos, embolsó por el efecto riqueza de lo que aumentaron las acciones de estas grandes compañías, $820.000 millones, o sea, $140.000 por familia. En Estados Unidos, en la potencia más importante del planeta en términos económicos. Hay otra forma de verlo, que sale también de este mismo informe de Brookings. Las grandes ganancias que tuvieron los accionistas de esas 22 grandes compañías fueron equivalentes a 57 veces lo que embolsaron todos los trabajadores de esas compañías. Es algo que se manifiesta, obviamente, en lo que les decía la semana pasada, la generación U, los nuevos trabajadores de estas empresas, muchas de ellas plataformas digitales que dicen, vamos a sindicalizarnos, como en el siglo XIX. Vamos a tratar de hacer algo para salir de esta situación tan agobiante. Bueno, es una situación que es agobiante en Estados Unidos y obviamente lo es acá en Argentina, donde tenemos el macrismo como base, la pandemia y luego este año perdido de internas, gran crecimiento económico, pero casi nula distribución del ingreso. Claudio Lozano sacó una cuenta para poner en su dimensión correcta, el bono de 18.000 pesos que se va a cobrar ahora a principios de mayo y luego en junio, son 2 cuotas, por parte de los monotributistas, los jubilados, los pensionados, los monotributistas sociales, las empleadas de casas particulares y demás. Acá tenés en el salario informal, en el salario social complementario, en el salario mínimo y en la jubilación mínima, cuánto perdieron. Primero por la pandemia, o sea, por 2020-2021, y después, en verde, por lo que subieron los alimentos este trimestre. Vení, acércate. El salario informal perdió 34.100 pesos a guita de hoy por la pandemia y 10.400 más por lo que subieron los alimentos. O sea, 44.000 en total. Va a recibir 18 para compensar esa pérdida. Pongamos que ya recibió 10.000 en su momento de IFE. Bueno, no alcanza igual a compensarlo. El salario social complementario o el potenciar trabajo perdió en total 53 y pico. Y va a recibir 18. La jubilación mínima, como perdió doblemente, porque además perdió por el desenganche de la inflación con el cambio de fórmula, perdió más de 100.000 pesos entre la pandemia y lo que subieron los alimentos este año. Y va a recibir no 18, va a recibir 12, menos todavía. Perdón, eso es lo que ocurre con el salario mínimo. Con la jubilación mínima ocurre que perdió 44 y va a recibir 18. El cálculo es el mismo para los 4 casos. La pérdida es mucho mayor que lo que viene a compensar el bono.
Y no es solo eso, hay otro cálculo que sacó, en este caso, el CIFRA, el Centro de Estudios y Formación de la República Argentina, que depende de la CTA de Hugo Yasky, o sea que tampoco estamos hablando de un think tank del macrismo. Lo que sacó como cálculo la entidad gremial, la CTA, es que la productividad el año pasado aumentó brutalmente y que en cambio el salario medio cayó. ¿Qué implica esto? Fíjate, comparar 2020 con 2021. En ambos casos están comparados con base 100 en 2016, ¿no? Ahí tenés en amarillo la productividad, que cayó con la pandemia, obviamente, y con la cuarentena, pero que se recuperó muy fuertemente en 2021 y hacia 2022. Bueno, el salario cayó casi en la misma proporción. Claro, una cosa potencia la otra. Hay más productividad, o sea, más producto por obrero, y ese obrero cobra menos, entonces la distribución del ingreso empeora en términos de capital y trabajo. Eso es lo que vimos ya hace un par de semanas con el desplome de la participación de los salarios en el producto. Ayer Daniel Jofra estuvo aquí en Hora Pico, en el programa que hacemos por la tarde de 5 a 6 en C5N, y dio una muestra de por qué están en jaque los sectores sindicales que dejaron que pase esto. Hay un malestar creciente en las bases que ahora empieza a expresarse en la reapertura de paritarias, pero en todo este tiempo la CGT no hizo nada. Con Macri porque no querían quedar como los que volteaban al gobierno. Con el peronismo porque no quieren hacerle daño a un gobierno del que se sienten parte. Hacer, no hacen nunca nada. Pero discursos como el de Jofra empiezan a permear en las bases. Escúchalo. Hay una cuestión de batalla cultural en el medio que nos quisieron hacer creer de que los culpables de la crisis económica que tiene este gobierno son los trabajadores, son los propios trabajadores que se hicieron pobres. ¿A través de qué? ¿A través de huelga? No hicieron huelga, por eso estamos así. Si la CGT haría una huelga, y te digo esto, por tiempo indeterminado, seguramente muchas cosas cambiarían. Seguramente los trabajadores no serían pobres y seguramente la clase trabajadora se empoderaría y no tendríamos que esperar las dádivas que tienen los políticos cada vez que asumen un gobierno. Bueno, lo que dice Jofra, obviamente para un simpatizante del gobierno suena amenazante, ¿no? Una huelga general por un tiempo indeterminado, no sé dónde dejaría a Alberto Fernández, a Cristina Fernández de Kirchner. Pero lo que invita a imaginar es un cambio en las relaciones de fuerza, que es lo que decía Leandro Santoro como candidato del Frente de Todos en las últimas elecciones, que no podía alterar y que por eso había que firmar el acuerdo con el Fondo Monetario. Lo dijo en la discusión de este verano, ya electo como diputado nacional. Ahora, como les decía, la fuerza que ejerce la élite a nivel mundial y a nivel local es una fuerza cada vez más intensa. Esta semana también ocurrió que se reunió un foro de magnates, unos 70 megamillonarios en el Hotel Xiao Xiao. Escucharon a Mauricio Macri, a Horacio Rodríguez Larreta, a Martín Guzmán y a Javier Milei. Claro, Javier Milei el año pasado no era parte de la discusión central, del mainstream, era un marginal. El año pasado este foro no se hizo en su plenitud, se hizo una versión reducida, fueron unos 30, 40 me parece, pero estaban invitados Emanuel Álvarez Agis, el consultor, Guado de Pedro, el ministro del Interior, representante del kirchnerismo, y Hernán Lacunza, economista del macrismo. Bueno, esta vez estuvo Carlos Melconian, que expresa posiciones mucho más fuertes de ajuste que Hernán Lacunza. Estuvo Javier Milei, que ya forma parte del centro de la discusión. Y no hubo ningún representante del kirchnerismo, que al revés está siendo expulsado de esa discusión. Elisa Carrió, que viene hablando sobre él bastante, anteayer volvió a insistir sobre Javier Milei y le dedicó estas palabras. Es una hora de decidir si vas a estar con los valores humanistas
Si vas a estar con las democracias aún empobrecidas y mediocres, o si por el contrario vas a jugar a la dictadura, al anarcocapitalismo, al narcisismo, lleva al darwinismo social y a la supervivencia del más fuerte. Ah, qué lindo hacer desaparecer el Estado, ¿eh? Arriando sobre sí el 90% de la Argentina. Qué lindo. Qué proyecto individual, narcisista, irresponsable e inhumano. Qué interesante esto que dice Carrió, porque narcisista, inhumano, son características personales, pero que a la vez expresan una visión política. Un ir por todo de este proyecto magnate que excede en mucho a la Argentina, pero que lo que procura es cristalizar una distancia social, una fractura, una brecha, algo mucho peor que una grieta, que no tiene casi parangón en la historia de la humanidad. Hoy veía, fíjense ustedes dónde, en la revista Vanity Fair, un artículo sobre la desigualdad en Estados Unidos que dice: en Estados Unidos tenemos la misma desigualdad que había en Europa antes de la caída del Imperio Romano. Son las comparaciones que puso de moda Tomás Piketty, el francés, que dice: estamos peor que antes de las guillotinas en la Revolución Francesa en términos de desigualdad. Son piedras contra esa vidriera divina de la armonía social y el capitalismo como respuesta a todo, y el fin de la historia, y de las ideologías y demás. Carrió lo capta muy nítidamente. Pero es interesantísimo cómo los magnates no ven en Milei ningún rebelde, ninguna amenaza, ningún extremista. Ven en él simplemente un tipo que dice: hay que ajustar más rápido, como dice también Macri, y con mano dura si es necesario, para aplastar con toda resistencia que se le oponga. Tuve la chance de preguntarle a Gustavo Grobocopatel, que es uno de los fundadores de este foro, por qué habían invitado esta vez a Milei o por qué corrieron el límite hacia posiciones como la suya. Escuchá lo que dijo. Creo que Javier Milei es una alternativa para la sociedad si lees las encuestas. No los empresarios, sino para la sociedad en general. Y es una sociedad que está enojada con la política cada vez más. El trotskismo o la izquierda extrema, como decís vos, tienen ideas bastante claras en ese sentido y son antisistema, ¿no? ¿Milei no? Es decir, hay una parte que sí, pero es una parte que la sociedad cada vez más está comprando, que es que la política como está funcionando hoy no le sirve a nadie. Qué interesante también, ¿no? La política no le sirve a nadie. ¿A quién le tiene que servir la política? ¿Qué es la política? ¿Qué es el poder político frente al capital en este caso? Puede ser un límite, puede ser un cauce, o puede no ser nada, como admite Grobocopatel, que preconiza Javier Milei. Nada. Correrse, dejar hacer. Instaurar la ley de la selva, la ley del más fuerte, como decía Carrió. Es muy profundo lo que está haciendo ese establishment, esa élite, instrumentalizando a Javier Milei para meterse en la cabeza de los que ya no creen en la democracia porque ya se vieron defraudados por las dos grandes narrativas políticas surgidas de la crisis, de las cenizas de la crisis del 2001. El kirchnerismo primero y el macrismo después. Pero repito, no seamos ombliguistas, no es algo que pase solo acá. Es algo que está pasando en todo el planeta de modo muy, pero muy preocupante. Elon Musk, el magnate que acaba de comprarse Twitter, que es el primer hombre en la historia de la humanidad que acumula más de 300.000 millones de dólares, posteó este dibujito en su cuenta de Twitter que obviamente se convirtió en el imán de todas las miradas desde que se compró la red social. Fíjense, hace 10 años otro magnate como él, Jeff Bezos, se compraba un diario, el Washington Post. Ahora él se compra Twitter. Esto que dice Elon Musk es lo que dice Javier Milei. Dice que él estaba del centro hacia la izquierda, fíjense la rayita de arriba, 2008, que él estaba del centro hacia la izquierda, que era un progre,
pero que lo que pasó fue que los liberals, como llaman ellos a la gente progresista o de izquierda, se corrieron mucho hacia la izquierda. Entonces, como los conservadores se quedaron en el mismo lugar, según esta teoría, Elon, que es el tipito, abajo, en la línea de abajo, queda del centro a la derecha. Entonces él dice, como ellos se corrieron, como ellos se hicieron ultra feministas, ultra distribucionistas, ultra partidarios de los impuestos, entonces yo ahora parezco un tipo de centro derecha. Parece una víctima, ¿no? El tipo más rico del planeta. Bueno, lo que pasa es que en realidad pasó exactamente lo contrario. En realidad lo que hace Elon Musk es lo que hace Milei, mostrarse como una víctima, decir, me atacan los zurdos, pero con la agresividad que tiene, miente y tergiversa este mapa político, con el cual pasó exactamente todo lo contrario. Pero además pasó ante nuestros ojos. El año pasado, al Yao Yao, no iba Milei. El año pasado iba la Cunza, como ese extremo. Hace 10 años, hace 20, era impensable que un magnate se haga un búnker antinuclear, antipandemias en Nueva Zelanda para refugiarse él y su familia de cuando colapse el planeta y todos los demás muramos. Era impensable hace 30 que alguien diga, che, yo voy a empezar a viajar al espacio porque la verdad que este planeta medio que se va a hacer torta y yo me voy. Como en Wall-E, la película, ¿se acuerdan? Todo eso era impensable hace 10, 20, 30 y 40 años. Lo que se corrió no fue el tipito de la izquierda, lo que se corrió fue el tipito de la derecha. Y lo que terminó pasando es que los magnates como Elon Musk o como Marcos Galperín se convirtieron en sujetos supranacionales, a los cuales no les importa ya ese poder político. ¿Por qué? Porque están por encima. Y porque encima, además, capaz, los terminan votando presidentes. Así arranca Brotes Verdes.